Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana que el Señor nos ha permitido venir a su casa, para que juntos podamos alabar, juntos podamos aprender más de nuestro Señor. Y como ustedes bien saben, pues estos meses hemos estado hablando sobre el ABC del creyente y hemos estado tocando varios temas sumamente importantes para el crecimiento de cada uno de nosotros como iglesia. Y ya hemos estado abordando temas, por ejemplo, como la letra A, que tiene que ver con la asistencia a los cultos. Ante rescatar lo que el salmista David nos dice, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y igual Hebreos 10, 24, 25 dice que nos debemos reunir, no como una simple costumbre, sino antes bien dice, cada uno hay que reunirnos para estimularnos al amor de Dios. Y muchos pasajes que nos instan a asistir a los cultos de nuestra iglesia. Y también la letra B, que hemos hablado de la Biblia, que tiene que ver con mi vida devocional a través de la Biblia. Y luego la letra C, que habla de la cobertura pastoral, la cobertura pastoral que es parte de la relación entre iglesia-pastor, pastor-iglesia. Qué importante. Y luego la letra D, que tiene que ver con mayordomía, con las finanzas, con los diezmos. Y la letra E hablaba sobre la edificación hacia la madurez espiritual, hacia la madurez espiritual. Y hoy día nos toca hablar de la letra G, que tiene que ver con los grupos pequeños o con las células de grupos hogareños. Entonces todo esto ha estado demandando en estos domingos que hemos estado hablando de el ABC, hoy grupos pequeños. Entonces, para entrar ya en nuestro tema de esta mañana, vamos entonces a iniciar reconociendo que el Señor realmente también ha puesto en nuestra iglesia este lindo privilegio de tener también células, hogares que están proclamando el amor de Dios. El ABC del creyente. Ahí está, asistencia a la iglesia, Hebreos 10:25, lo que estuve hablando, vida devocional, cobertura pastoral, diezmos, tiene que ver con mayordomía, edificación hacia la madurez, y hoy día también fidelidad hacia el servicio mutuo, y luego grupos pequeños. Todo esto ya hemos abordado y hoy día nos toca abordar el último tema, como dijo nuestro pastor. Y precisamente hoy nos habla de los grupos pequeños. Ahí tenemos ejemplos de cómo son los grupos pequeños, cómo en los hogares, la bendición de reunirnos en hogares, en casas, para poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno es una reunión en casa, compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Como le decía en el primer culto, yo soy fruto de una célula. Yo tuve la oportunidad de asistir a una célula, me invitaron mis vecinos. Uno de las personas que vivía cerca de mi casa me invitó a una célula y en ese tiempo estaba eh, un lema a nivel nacional. Ese tiempo se estaba celebrando evangelismo a fondo. No sé si alguien recordará esta frase de evangelismo a fondo. Era un programa a nivel nacional donde influyó tanto el evangelismo a fondo y tenían células a nivel nacional. Y precisamente conocí al Señor en un mes de diciembre del año 1967. En el año 1967, en el mes de diciembre, tuve la oportunidad de conocer al Señor en una célula y luego me invitaron a la iglesia y ahí confirmé más mi fe al Señor y pues doy gracias a Dios por esa célula, doy gracias a Dios por esa persona que me invitó a la célula. Entonces, qué importante es los grupos pequeños. Y vamos a ver más adelante la importancia que tiene los grupos pequeños.
Vamos a ver entonces la importancia que tiene los grupos pequeños. Cuando hablamos de los grupos pequeños, definitivamente tenemos que remontarnos o dar una mirada retrospectiva a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunían en casas, ¿no? No había tantos templos como los hay hoy en día en nuestros tiempos. Para entender entonces la importancia de ser parte de una célula, es necesario ver la iglesia primitiva. Mire lo que dice la iglesia primitiva. Vamos a leer ahí Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Por favor, si ustedes me acompañan aquí para leer Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47, para enriquecer esta mañana nuestro conocimiento en cuanto a los grupos pequeños. Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice así, leámoslo por favor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia primitiva se reunían, compartían en los hogares. Y el capítulo 5 de Hechos, versículo 42, también nos confirma lo que sucedía en la iglesia primitiva. Hechos 5:42 dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué importante entonces entender que la iglesia primitiva ha puesto en práctica esta bendición de tener grupos celulares, grupos pequeños en casas. Hechos 5:42 lo confirma. Entonces, partiendo ya, ¿qué es una célula? Es un grupo de hermanos que se reúnen en una casa de manera sistemática. Lo ideal, lógicamente, es hacerlo semanalmente con un propósito claro y específico. Y el grupo pequeño no debería ser más de 15 personas. Puede ser de 3 a 12 o de 3 a 15 personas, pero no más de 15 hermanos. Entonces, cuando hablamos de la célula, tenemos que hablar de la importancia realmente que tiene los grupos pequeños. Los grupos pequeños pueden ser, hermanos queridos, una herramienta, ¿no? Pueden ser una herramienta poderosa para el crecimiento de la iglesia. Los grupos celulares pueden ser una herramienta poderosa para el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una reunión con un propósito, donde nos reunimos allí y nos encontramos cara a cara con los hermanos allí en ese grupo celular, en un horario fijo, lógicamente, con el objetivo de descubrir y crecer en las posibilidades de una vida abundante en el crecimiento. Los grupos pequeños también son llamados grupos hogareños, reuniones caseras o células. Se ha demostrado que estos grupos pequeños o estas células o grupos celulares en hogares, se ha demostrado que son muy efectivos para el crecimiento de la iglesia local, no meramente en el sentido numérico, por el evangelismo, sino también, sobre todo, ¿por qué? Porque nos facilita la comunión, la madurez para el creyente en los grupos celulares. ¿Por qué? Porque en un grupo celular nos compenetramos más, compartimos más, nos conocemos más, de hermano a hermano, es como una familia ahí dentro del grupo celular. Mientras que en la iglesia, donde somos más de 1000 personas, prácticamente no nos conocemos. Hasta cierto punto, nuestro tiempo allí en la iglesia, recibimos la palabra y de repente no vamos, pero no nos conocemos persona a persona. Hasta cierto punto se despersonaliza un tanto en esta reunión. Pero no se trata solamente de una estrategia más, sino de una de las mejores maneras de desarrollar la vida espiritual dentro del grupo celular. Por eso, ahí en Hechos, capítulo 5, 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Entonces, veamos la importancia de pertenecer a una célula. ¿Cuál es la importancia de pertenecer a una célula? Primeramente, lo importante de pertenecer a una célula es que el Señor nos bendice en ese grupo familiar. ¿De qué manera el Señor nos bendice en ese grupo familiar? Sencillamente, en ese grupo familiar nos está proveyendo a cada uno de nosotros el apoyo y la posibilidad de ejercer un pastoreo persona a persona. A veces no es posible, cuando en una iglesia, como le decía, es muy grande, no es posible pastorearnos, no es posible relacionarnos, no es posible dar una preocupación de interés por la persona. ¿Por qué? Porque somos muchos. Por ejemplo, yo aquí, a la iglesia, aquí somos más de 1000 personas. Yo no los conozco a todos por su nombre. A veces, quizás así de vista nos vemos, pero no conozco los nombres de todos ustedes. Conozco el nombre de algunos de ustedes, pero qué lindo es que en un grupo pequeño se llama Samuel, Carmen, María, Javier, etcétera, pero en la iglesia no puedo conocer a todos. Entonces, la importancia de pertenecer a un grupo celular es que nos bendice. En la iglesia hay hermanos que tienen el don de pastor y están dispuestos a pastorear a otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay que pastorearnos los unos a los otros. Esto trae bendición al que pastorea, así como a la oveja, trae mucha bendición. Entonces la importancia de los grupos pequeños nos bendice. Somos muy bendecidos en la casa. Donde yo por primera vez asistí a la célula, donde me convertí, me trajo mucha bendición. Porque ahí me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la Biblia. Yo no sabía orar. Yo estaba copiando en una libreta las oraciones que hacía el hermano, que hacían los hermanos. Quería copiar y aprender de memoria la oración. Y pues las oraciones no se aprenden de memoria, no es como el Ave María, como el Padre Nuestro, no es así. La oración tiene que brotar del corazón en forma espontánea, ¿no? Decirle al Señor espontáneamente a través de la oración. Entonces, no solamente somos bendecidos en el grupo celular, también nos anima, nos animamos los unos a los otros, nos consolamos los unos a los otros, lloramos con el que llora, reímos con el que ríe y nos comportamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es un grupo pequeño, ahí nos podemos ayudar, nos podemos entender. No siempre estamos con el mismo ánimo al tope. Ustedes saben que a veces estamos un poco, a veces deprimidos, o a veces estamos pasando una prueba, o a veces pasando una enfermedad o una crisis. Pero cuando vamos a la célula, ahí nos animamos. Ahí compartimos nuestra carga con el hermano. Tenemos libertad de compartir, de conversar. Pero en la iglesia de repente no tenemos la oportunidad de hacerlo porque termina el culto y nos vamos, somos muchos, pero en una célula sí nos podemos animar. A veces nos sentimos, como le decía, mal emocionalmente. El tener un grupo de apoyo se convierte en una tremenda bendición. En la célula o grupo pequeño podemos encontrar hermanos que nos van a animar, que nos van a orientar, nos van a acompañar, nos van a apoyar y van a orar por nosotros. Nos van a poner la mano en el hombro y nos van a decir, hermano, no te preocupes, yo estoy contigo, yo voy a orar por ti. Ese es un grupo pequeño, porque allí podemos recibir ese ánimo. A veces estamos en nuestro estado de ánimo, estamos totalmente decaídos, pero qué bonito es cuando vamos a la célula, ahí encontramos el cariño, el amor fraternal de nuestros hermanos, ¿no? Y no solamente la importancia de la célula, nos animamos, también nos edificamos, también nos edificamos. ¿De qué manera nos edificamos? Nos edificamos también en la célula. Lo que hemos leído ahí, por ejemplo, en la palabra de Dios, la importancia de edificarnos. El ser parte de una célula o grupo pequeño nos trae mucha bendición a nuestra vida. Crecemos espiritualmente cuando pasamos más tiempo en nuestra célula que en otros lugares. Nos edificamos. Porque el modelo de la iglesia primitiva incluye actividades de los grupos pequeños.
porque los grupos pequeños son tan efectivos para que las personas puedan desarrollar la calidad de relaciones que necesitan para crecer en el amor del Señor. Un grupo pequeño entonces nos permite que los participantes desarrollemos un sentido de comunidad con otras personas. La instrucción bíblica se da en un contexto de relacional, o sea, a través de la preocupación unos por otros. La oración y el apoyo de estos grupos pequeños, generalmente nos reunimos en hogares donde la interacción es informal, no es algo mecanizado, algo ya tan preparado, no, es tan informal. Allí nos encontramos, como se dice, cara a cara y nos facilitamos cada uno de nosotros el interés el uno por el otro. Por eso es que allí nos edificamos, crecemos mutuamente, como le decía, yo cuando fui a visitar a la célula, me enseñaron cómo se lee la Biblia, me enseñaron cómo se ora, me enseñaron a alabar a Dios y tantas otras cosas muy, muy bonitas. Entonces, es importante que nosotros observemos que la célula también nos edificamos. Pero también no solamente nos edificamos, también nos da un sentido de pertenencia. Qué bonito es, ¿no? Saber, yo voy allá a Santo Domingo, ahí es mi célula. Otro dice, yo voy aquí a San Carlos, esa es mi célula. Otro dice, yo voy aquí a la avenida Chimpocyo, ahí funciona mi célula, por diferentes lugares, ¿no? Donde funcionan nuestras células. Entonces, también nos da sentido de pertenencia. Hablamos de mi célula, pertenecemos a una célula donde ya nos vamos conociendo, cada uno de los hermanos vamos llegando a ser como una gran familia en la célula. ¿Por qué? Ya nos conocemos cada uno por nuestro nombre, ¿no? Nos llamamos por nuestro nombre. Hola Javier, hola Rosita, ¿cómo estás? Nos encontramos y nos saludamos. ¿Por qué? Porque somos un grupo pequeño. ¿Cómo no vamos a poder memorizar en la cabeza 12 personas, ¿no es cierto? Moisés practicó este principio bíblico de las células, también él formó grupos pequeños. Nuestro Señor Jesucristo también formó su grupo pequeño. El Señor Jesucristo tuvo un grupo de 12 personas donde los pastoreaba, donde los guiaba, donde los enseñaba, donde compartían, salían a predicar la palabra de Dios por esos caminos polvorientos de Judea y Samaria, iban por todas partes, se iban a la playa, se iban a orar, ese grupo pequeño, y creció tanto, solamente que uno de ellos nomás se puso medio especial y con el Señor Jesucristo y ya pues él desertó del grupo, pero la mayoría quedaron allí, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que también nos da sentido de pertenencia. Nuestra célula, donde vamos cada semana, ese día señalado que Dios nos ha dado, nos vamos a la célula. Muy bien. ¿Qué hacemos en una célula? ¿Qué se hace en la célula? ¿Qué pasa allí en la célula? Vamos a ver qué hacemos en la célula. Vamos a ver allí qué se hace en ese grupo familiar. ¿Qué ingredientes hay en ese grupo? Tiene que haber un anfitrión, tiene que haber un líder, tiene que haber, la casa tiene que estar adecuada para que ese grupo celular funcione. Entonces, ¿qué se hace allí? En primer lugar, lo que hacemos, evangelizamos. En el grupo pequeño tenemos la oportunidad de evangelizar. Yo les he contado que yo soy resultado de un grupo celular, yo me convertí en una célula. Yo no sé cuántos de ustedes, algunos que están aquí, se han convertido en un grupo familiar, en una célula. ¿Hay alguien que se ha convertido también en una célula aquí? ¿Puede levantar su manito para yo verlo? ¿Alguien se convirtió en una célula, en un grupo familiar, en una casa? La mayoría parece que se han convertido en una campaña. ¿Sí? ¿En una célula? Muy bien, ahí mi hermana se convirtió en una célula, en una casa. Qué bonito es compartir. Entonces, dice que ahí en la célula evangelizamos. En Hechos 5:42, donde hemos leído, allí dice claramente la palabra, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
había una pasión, había ahí algo que les quemaba el corazón y salían a predicar. En la iglesia primitiva dice que compartían la palabra de Dios y compartían para las necesidades de todos, a tal punto que había un compañerismo, había una confraternidad tan linda en la iglesia primitiva. Hermanos, es tiempo de evangelizar en los grupos celulares. Hay muchas iglesias en el mundo entero que han puesto en práctica este principio de la evangelización en los hogares. Las iglesias más grandes del mundo han practicado lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia en Corea, que tiene 700,000 miembros, la iglesia en El Salvador, que tiene 10,000, 12,000 miembros, son iglesias que han puesto en práctica el trabajo de los grupos celulares en casas, y hoy por hoy estas iglesias siguen evangelizando a través de los grupos celulares. Por eso, dice allí, no cesaban de enseñar y predicar. Yo recuerdo los principios de Lima, el encuentro con Dios. Recuerdo esos días cuando empezó Lima, el encuentro con Dios. Había 15 días de campaña con predicadores internacionales y 15 días de discipulado, 15 días de edificación. Yo veía a los hermanos cuando yo venía de provincia aquí a Lima, veía cómo los hermanos salían de los templos aquí en Lima y cómo se iban a predicar por las calles, por los parques, por los mercados, por las casas y por todos los lugares. Predicaban a Jesucristo y también tenían un amor, una pasión tan grande por llevar el mensaje de Jesucristo, a tal punto que hasta Lima, hasta el clero católico y la sociedad empezó a decir, ¿qué pasa con esa iglesia de la avenida Arequipa? ¿Qué pasa con ese templo allá de Pueblo Libre? Empezaron inclusive a sorprenderse lo que estaba pasando. Empezó el trabajo de los hogares. Qué importante es la evangelización. Pero no solamente en las casas evangelizamos, tenemos compañerismo. Qué bonito es tener compañerismo en las casas. Como le decía, allí nos podemos compenetrar más, podemos relacionarnos más. Un grupo celular promueve compañerismo, promueve compromiso, motivación, constancia, un modelo de la vida cristiana y el aprender de los unos de los otros. Aprendo de mi hermano, aprendo de mi hermana, aprendo de mi compañero de célula, aprendemos, nos edificamos, como decíamos hace un momento. Entonces, hermanos queridos, esto es algo muy importante. Es importante destacar que en un grupo pequeño provee un espacio sumamente eficaz para la evangelización. Invitar a un amigo a una reunión informal en una casa es mucho más accesible que invitarlo a la iglesia y traerlo a la iglesia el domingo por la mañana. Además, en un grupo pequeño, los nuevos creyentes tienen la posibilidad de hacer amigos de inmediato, lo que va a facilitar su permanencia y su consolidación en la iglesia del Señor. Entonces tenemos compañerismo. Qué bonito es compartir, ¿no? La coinonía, la confraternidad en una casa con los hermanos. A veces compartimos un café, tomamos un té juntos, compartimos con alegría y sencillez de corazón en el grupo pequeño. Qué bonito es eso. Y también tenemos, no solamente, ¿qué más hacemos? También alabamos al Señor. Yo aprendí en mi célula, aprendí un corito que estaba tratando de recordarlo, pero solamente me acuerdo la pequeña parte, nomás dice. El Perú será para Cristo si anunciamos su amor. ¿Qué más dice? Ahí hay un sobreviviente de Evangelismo a Fondo, ahí está un sobreviviente de Evangelismo a Fondo. Sí, pero el corito dice, el Perú será para Cristo. Y realmente el Perú llegó a ser saturado con el Evangelio a nivel nacional. Qué bonito es, hermanos amados, alabar al Señor. En Hechos 2:47 dice que alababan al Señor y cantaban y oraban con sencillez de corazón. Pero no solamente allí en la célula aprendemos a alabar, también damos un buen testimonio. En la célula damos un buen testimonio. ¿Qué hacemos cuando hablamos de un buen testimonio? Cuando hablamos de un buen testimonio,
Realmente es hermoso reconocer que allí en las células también compartimos y damos testimonio del amor de Dios. Damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ahí tenemos el privilegio de compartir nuestro testimonio y lo que hacemos para el Señor. Es un honor compartir allí en nuestra célula. Entonces damos un buen testimonio a los demás. Mucha gente, los vecinos, los parientes se dan cuenta que en esa casa, porque somos diferentes. Somos los que estamos en una célula, nuestros vecinos, nuestros compañeros que invitamos a la célula, se van a dar cuenta que nosotros no somos como el mundo es. Damos un buen testimonio. Había una señorita que asistía a una célula y ella trabajaba trabajaba en una fábrica de cosméticos o de perfumes. Y la señorita cada vez que llegaba a la célula, trascendía tan rico, o sea, como ella trabajaba en la fábrica de perfumes, su ropa se impregnaba el olor, y cada vez que llegaba a la célula, trascendía, qué rico trascendía esa señorita allí con su perfume. Y por donde iba, llevaba un olor fragante, un olor fragante. Qué bonito es cuando uno lleva un buen testimonio. Un buen testimonio es como un olor fragante que lleva hacia donde va. Siempre es un buen testimonio. Y cada uno de nosotros como cristianos tenemos que dar un buen testimonio, tanto en nuestra célula como en nuestra iglesia, tanto en nuestra casa como en todo lugar. Y vamos entonces a pasar a otro punto importante. ¿Cuáles son las ventajas? Quiero terminar con este último punto. Las ventajas de ser parte de una célula. ¿Qué ventajas tenemos de pertenecer a una célula? En realidad, hay muchas ventajas de pertenecer a una célula. Y una de las ventajas muy importantes que podríamos mencionar en esta mañana es hacemos uso de nuestros dones. Usted sabe, mi hermano, que cada uno del Señor nos ha dado a nosotros herramientas muy importantes. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades, nos ha dado virtudes, en los cuales debemos ponerlo al servicio del Señor. Una de las ventajas muy grandes es hacer el uso de nuestros dones. Todo creyente ha recibido por lo menos un don. Nadie de los que estamos acá puede decir, yo no sé hacer nada, yo no tengo ningún don. No puede ser como un día una hermanita de la iglesia vino llorando a la oficina y me dice, pastor, se sentó allí todo triste, lagrimita le caía por su mejilla y yo traté de consolarla, la hermanita era una anciana y me dice, pastor, le voy a decir que me siento muy triste, muy decepcionada en la iglesia. ¿Por qué, hermanita? Porque yo no sé hacer nada. Además, yo soy una mujer iletrada. No sé hacer nada para Dios. Y yo le dije, hermana, no es que tú no sabes hacer nada o me siento tan inútil, me dijo. Y yo le dije, bueno, hermanita, si tú piensas que te sientes inútil acá, estás equivocada, porque el Señor tiene mucho para ti. El Señor quiere hacer mucho por ti. Mira, yo te voy a dar un trabajo. Tú me dices que no haces nada aquí en la iglesia y te voy a dar un trabajito. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí, pastor, ¿cuál es? Ya, empieza a orar por el ministerio pastoral aquí. Entonces, empieza a orar por la iglesia, para que el Señor nos lleve a porque yo en ese tiempo estaba pastoreando en una iglesia donde el lugar no era muy estratégico. Estábamos orando que Dios nos saque a una avenida. Y empezó a orar. ¿Qué día oraba? De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, como hemos empezado aquí a orar. Aquí hemos empezado también a orar desde las 6 de la mañana. Qué lindo es eso. Y empezó a orar. Primero ella, pues invitó a otras, ya asistían 2 o 3, hasta que llegó a tener un grupo de oración y Dios nos sacó. Hoy la iglesia está en una avenida principal, tiene más, ya creo que llega a 10 miembros también en esta iglesia, la cual yo le estoy mencionando. Dios nos da dones y pongámoslo en práctica. ¿Estás ejercitando tus dones, hermano? Dios te ha dado dones. Y si tú no sabes qué don tienes, trata de descubrirlo. No vaya a ser como la parábola de los talentos que el Señor le dio a uno, le dio un talento, a otro 2, a otro le dio 5. Al que le dio 1,
Fue y cavó la tierra y escondió ese don, ese talento. Y cuando vino el dueño, pidió cuentas, ¿dónde está mi talento? Y lo sacó, aquí está tu talento. Al que le dio 2, devolvió 4. Al que le dio 5, devolvió 10. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo, muy bien, has trabajado. Y al que le escondió el talento, le dijo, siervo inútil. Qué bueno es poner en práctica nuestros dones. Hermano, pon en práctica tus dones. De repente en la célula, Dios te va a demostrar que tú puedes ser un pastor en potencia. Tú puedes ser un líder en potencia. Porque en tu célula vas a descubrir tus dones, vas a descubrir ahí tus talentos. No solamente hacemos uso de nuestros dones, también en la célula desarrollamos nuestro liderazgo. También en la célula, una de las ventajas es desarrollar nuestro liderazgo. Es la oportunidad para poner en práctica nuestro servicio al Señor. Es tu oportunidad. De repente, asistiendo a la célula, vas a aprender a dirigir, vas a aprender a cantar, vas a aprender a orar, vas a aprender a aconsejar, vas a aprender, de repente vas a sentir el llamado de Dios para prepararte para ser un siervo o una sierva del Señor. Entonces, mi hermano, desarrollas tu liderazgo. Acá se pueden tener realmente mucha oportunidad en la célula. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer en la célula? De repente puedes arreglar el ambiente, que la célula, donde va a empezar la célula, sea un lugar muy bonito. Preparar, de repente Dios te llama a preparar la comida para la célula, de repente es preparar un aguadito o preparar un cafecito, ¿no? Preparar o dirigir las alabanzas o de repente dirigir la oración, compartir la palabra o dar testimonio. Hay muchas formas de cómo tú puedes desarrollar tu liderazgo en una célula. De repente aquí dices, yo voy, escucho, me siento en la silla allí, pero no desarrollo mi liderazgo. Pero en una célula sí, tú puedes desarrollar tu liderazgo y puedes hacer muchas cosas para el Señor. Qué importante es todo lo que el Señor nos permite, las ventajas nos permite las ventajas en nuestra célula. También otra ventaja es conocer a nuestros vecinos. Conocemos a nuestros vecinos. Qué bonito es hacer puentes de amistad con nuestros vecinos. Nos permite crear lazos de amistad tan profundo con nuestros vecinos. Es hermoso que nuestros vecinos nos conozcan. Yo he vivido como 10 años acá cerca de la piscina. Cuando yo me cambié de casa de acá de donde antes vivía, mis vecinos, cuando me vieron cargar ya mis cosas en un camión, venían y a suplicarme que por favor no me vaya, qué pasa, qué te hemos hecho, vecino, para que te vayas. Y los vecinos acá no querían que yo me vaya. Y entonces ellos han averiguado dónde yo vivo y algunos vecinos han ido a visitarme y a pedirme que vuelva al barrio, ¿no? Que yo vivía en una casa alquilada, no podía ya regresar. Qué bonito es cuando la ventaja de tener un grupo pequeño, nuestros vecinos nos conocen, eh, desean realmente tener nuestra amistad. Hacer puentes de amistad con nuestros vecinos es algo muy, muy hermoso. Y finalmente también crecemos numéricamente. A través de las células tenemos este lindo privilegio de crecer cuantitativamente como cualitativamente. Cuantitativamente hablamos de crecer en número, ¿no? Crecer cada día, cada año, crecer y crecer numéricamente. Crecimiento numérico. Ahí en Hechos capítulo 6, el versículo 7, mire lo que dice Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué precioso es esto de el crecimiento numérico. Al reunirnos semanalmente, otros irán conociendo al Señor y la célula irá creciendo. Qué importante es el crecimiento cuantitativo. Ustedes saben que el fruto se puede medir, el fruto se puede contar, ¿no? Y el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto, y mucho fruto, y vuestro fruto sea realmente una tremenda bendición. Crecer.
cuantitativamente, pero también crecer cualitativamente. ¿Y de qué manera crecemos cualitativamente? En la calidad de vida de cristiano. Crecemos espiritualmente, porque nuestra calidad de vida espiritual no solamente se va a ver dentro de nuestra célula, sino también se verá en el hogar, se verá en la calle, se verá en el trabajo, porque hemos crecido en esa dimensión cuantitativa y cualitativamente. Y finalmente, hermanos, entonces, esta mañana como conclusión, quiero que reconozcamos realmente esta mañana, Dios nos ha llamado, cada uno de nosotros podamos participar de los grupos pequeños. Lógicamente, en nuestro grupo pequeño, como le decía, el éxito de un grupo pequeño, eh, el éxito de los grupos pequeños depende de la efectividad, de sus líderes. Qué importantes sus líderes. Y no solamente del líder, sino también de los que componen ese grupo. El compromiso mutuo del grupo. ¿Cuál va a ser el compromiso del grupo? El compromiso del grupo es venir preparados a la célula, usar mucho la palabra de Dios, orar mucho los participantes, los que están en la célula. Y los grupos pequeños va a ser tan importante. Por eso yo les pido en el nombre del Señor esta mañana esta pregunta. ¿Eres parte de un grupo celular? ¿Eres parte de un grupo pequeño? ¿Estás disfrutando realmente? ¿Estás disfrutando de la bendición de ser parte de este grupo pequeño? O tal vez estás perdiendo el privilegio de crecer y conocer a otros hermanos que están dispuestos a apoyarte. Por eso, mi hermano amado, en el nombre del Señor esta mañana, así como yo te he compartido que yo conocí al Señor en un grupo pequeño, quizás tú puedes ser canal de bendición para muchas personas, invitándolos a un grupo pequeño. Y de repente, aquí esta mañana, al escuchar estos temas de los grupos pequeños, tú estés dispuesto a abrir tu casa para que personas puedan conocer a Jesucristo y ser un canal de bendición en tu familia, en tu hogar. ¿Quién sabe tu casa, tú tienes una sala adecuada donde puedes reunirte con 8 o 12 hermanos allí y tener un grupo pequeño y ganar almas para Cristo? Ojalá que estos temas te ayude a orar para que el Señor te sientas involucrado en una célula y ser parte de este grupo familiar. Recuerden lo que les dije hace un momento. Las iglesias más crecientes en el mundo son aquellas iglesias que han entendido lo que significa la importancia del grupo familiar, de las células en los hogares. No te quedes allí solito, aislado durante la semana. Uy, tengo que esperar hasta el otro domingo para ir a los cultos. Anda entre la semana. Aquí hay cultos entre la semana, pero también hay células entre la semana. Averigua dónde hay una casa y Dios te va a guiar a ser parte de este lindo ministerio celular del grupo familiares, grupos familiares. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando miramos a la iglesia primitiva, vemos, Señor, cómo la iglesia, como dice, cada día se añadían más y más creyentes al cuerpo de Cristo, porque la iglesia puso en práctica la importancia de los grupos celulares. Oh Señor, gracias, porque tu iglesia aquí también estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir, Señor, abriendo esos hogares para seguir compartiendo tu bendita palabra. Oh bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder coger, Señor, ese ejemplo de la iglesia primitiva y llegar a tener células en diferentes partes aquí de nuestro distrito. Oh Señor, que tu voluntad se cumpla cada día en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Muchas gracias, Señor. Todo esto te pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Que Dios nos bendiga, hermanos amados, esta mañana. Gracias. Sí, en el primer culto yo soy fruto de una célula. Yo tuve la oportunidad de asistir a una célula, me invitaron mis vecinos. Uno de las personas que vivía cerca de mi casa me invitó a una célula y en ese tiempo estaba eh, un lema a nivel nacional. Ese tiempo se estaba celebrando evangelismo a fondo. No sé si alguien recordará esta frase de evangelismo a fondo. Era un programa a nivel nacional donde influyó tanto el evangelismo a fondo y tenían células a nivel nacional. Y precisamente conocí al Señor en un mes de diciembre del año 1967. En el año 1967, en el mes de diciembre, tuve la oportunidad de conocer al Señor en una célula y luego me invitaron a la iglesia y ahí confirmé más mi fe al Señor. Diezmos tiene que ver con mayordomía, edificación hacia la madurez y hoy día también fidelidad hacia el servicio mutuo y luego grupos pequeños. Todo esto ya hemos abordado y hoy día nos toca abordar el último tema, como dijo nuestro pastor. Y precisamente hoy nos habla de los grupos pequeños. Ahí tenemos ejemplos de cómo son los grupos pequeños, cómo en los hogares, la bendición de reunirnos en hogares, en casas, para poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno es una reunión en casa, compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Como les decía, muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana que el Señor nos ha permitido venir a su casa, para que juntos podamos alabar, juntos podamos aprender más de nuestro Señor. Y como ustedes bien saben, pues estos meses hemos estado hablando sobre el ABC del creyente y hemos estado tocando varios temas sumamente importantes para el crecimiento de cada uno de nosotros como iglesia. Y ya hemos estado abordando temas, por ejemplo, como la letra A, que tiene que ver con la asistencia a los cultos. Antes rescatar lo que el salmista David nos dice, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y igual Hebreos 10, 24, 25 dice que nos debemos reunir, no como una simple costumbre, sino antes bien dice, cada uno hay que reunirnos para estimularnos al amor de Dios. Y muchos pasajes que nos instan a asistir a los cultos de nuestra iglesia. Y también la letra B, que hemos hablado de la Biblia, que tiene que ver con mi vida devocional a través de la Biblia. Y luego la letra C, que habla de la cobertura pastoral, la cobertura pastoral que es parte de la relación entre iglesia-pastor, pastor-iglesia. Qué importante. Y luego la letra D, que tiene que ver con mayordomía, con las finanzas, con los diezmos. Y la letra E hablaba sobre la edificación hacia la madurez espiritual, hacia la madurez espiritual. Y hoy día nos toca hablar de la letra G, que tiene que ver con los grupos pequeños o con las células, grupos hogareños. Entonces todo esto ha estado demandando en estos domingos que hemos estado hablando de el ABC, hoy grupos pequeños. Entonces, para entrar ya en nuestro tema de esta mañana, vamos entonces a iniciar reconociendo que el Señor realmente también ha puesto en nuestra iglesia este lindo privilegio de tener también células, hogares que están proclamando el amor de Dios. El ABC del creyente. Ahí está, asistencia a la iglesia, Hebreos 10:25, lo que estuve hablando, vida devocional, cobertura pastoral,